Saludo a todos los hermanos, a todos los amigos. Te quiero compartir en esta tarde. Yo prediqué hace muy poquito tiempo, antes de venir acá a la ciudad de Córdoba. Prediqué acerca de la primera pesca milagrosa. Y no hay solamente una pesca milagrosa, hay dos pescas milagrosas que han quedado registradas en las Escrituras. En YouTube lo puedes encontrar, el mensaje Se rompió la red, se llama el título del mensaje. Y en esa oportunidad estaba hablando acerca de la pesca milagrosa. Y la pesca milagrosa habla justamente en el libro de Lucas, en el capítulo 5. Quiero hacer una pequeña reseña para luego después entrar en el tema, para entrar en la palabra, en la segunda pesca milagrosa. Quiero que te quedes, será tremendo lo que Dios va a hacer y lo que Dios quiere enseñarnos y quiere darnos e instruirnos y darnos una palabra formidable. En el capítulo 5 del Evangelio de Lucas, habla justamente la palabra que el gentío se agolpaba sobre él para escuchar la palabra. Y la verdad es que qué fascinante, qué maravilloso, qué deseoso, ¿no? Esa gente deseosa de poder escuchar, el deseo de poder escuchar la palabra de Dios a través de la vida de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y él, dice las Escrituras, él se aparta para exponer la palabra ahí en el mar de Galilea. Y ahí estaba Jesús de Nazaret, y dice que Jesús vio dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago y los pescadores lavaban sus redes. Jesús entró en la barca de Pedro, sentándose, enseñaba a la multitud. ¿Sí? El desarrollo de esta palabra, de la primera pesca milagrosa, se centra sobre la vida de Pedro. ¿Por qué sobre la vida de Pedro? Porque le pide la barca a Pedro. Pedro ha experimentado su fracaso humano. Pedro escuchó la prédica de Jesús de Nazaret, pero tuvo que esperar. Escuchó, Jesús le pide la barca, sube arriba de la barca, expone la palabra, predica. Pedro está escuchando la palabra de Dios y luego después Pedro tiene que esperar para que se provoque la pesca milagrosa. Y esto me da la impresión, y esto me da también la seguridad, ¿no? Que la fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. Y luego después de que Pedro escucha la palabra, el maestro, Jesús de Nazaret, le dice, boga mar adentro. ¿Sí? Cuando termina de hablar, le dice, boga mar adentro y echa vuestras redes para pescar. Creo que no hay nada más gratificante, escucha, no hay nada más gratificante que escuchar en la mañana, el orar, el leer la palabra o el escuchar una palabra y luego después ir a trabajar. ¿Por qué? Porque vas con una palabra de fe, te levantas, te higienizas, desayunas, oras, lees la palabra, escuchas una palabra, entonces Dios te habla, Dios te suelta una palabra de fe, una palabra de esperanza, y así enfrentas la vida con una palabra de fe y te vas a trabajar, ¿sí? Porque uno sale justamente con una palabra de fe y una palabra de esperanza. Y en este caso, Jesús de Nazaret, después de que él predicó, luego después de exponer la palabra, le dice a Pedro, boga mar adentro. Y respondiendo Simón Pedro, le dice en el versículo 5 del capítulo 5 de Lucas, le dijo, maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Si tú lo dices, en otras palabras, Pedro dice, si tú lo dices, echaré la red para pescar. Y estoy hablando indudablemente acerca de la primera pesca milagrosa. Jesús le pide que intente nuevamente. Y esto es lo importante que nosotros debamos de entender y de comprender. Muchas veces en el momento a donde nosotros no conseguimos lo que
lo que pretendíamos o no logramos obtener lo que deseábamos, no seguimos intentando. Y aquí la palabra Jesús de Nazaret, viendo el fracaso de Pedro, la frustración humana, él le dice, como en otras palabras, intenta nuevamente, boga mar adentro y echa la red, vuelve de nuevo a intentar, vuelve de nuevo a trabajar. Y ahí es cuando él recoge una gran cantidad de peces, a tal punto, dice las Escrituras, que las redes se rompían. Y aquí ocurre algo inesperado. La red se rompía e hicieron señas a las otras barcas, llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. Es interesante esto, pero también qué frustrante es no pescar y aún trabajando toda la noche. Qué frustrante. Y cuando llega el momento, hay muchos peces en la red y la red se rompe. Eso es como querer, cuando la red se rompe, no podías pescar. Luego después empiezas a levantar una gran cantidad de peces y la red se empieza a romper. Es como tratar de retener en las manos agua y se te va por medio de los dedos. Entonces Pedro dice, apártate de mí, Señor, porque soy un hombre pecador. Pedro aceptó el consejo y el temor se apoderó de él al ver las barcas llenas. Pedro, al ver las barcas llenas, al ver la cantidad de peces, la pesca milagrosa, dice que el temor de Dios se apoderó de él. Qué tremendo, se apoderó de él. Esto es lo que decía en el mensaje anterior de la primera pesca milagrosa, barcas llenas, la bendición de Dios no debe provocar a nosotros, las barcas llenas, las bendiciones, no debe provocar en nosotros un libertinaje. No debe de provocarnos un libertinaje en nosotros, sino debe provocar temor de Dios. Sí, debe de provocar temor de Dios. Cuando Dios te empieza a bendecir, cuando Dios te empieza a ayudar, cuando Dios extiende su mano de una manera favorable en favor de nuestras vidas, lo que debe de provocar en mí, lo que debe de provocar en ti, no es soberbia ni tampoco orgullo. Lo que debe de provocar en ti y en mí es temor de Dios. Al ver la abundancia, al ver que todo sobra, al ver la heladera llena, al ver que no hemos perdido el trabajo, al ver que Dios ha sido bueno en esta pandemia, lo que debe de provocar en nosotros no es soberbia ni orgullo, sino que debe de provocar en nosotros temor de Dios. Y el temor de Dios, dice las Escrituras, que se apoderó de todos ellos cuando vieron las barcas llenas. Cuando vieron las barcas llenas, cuando vieron la abundancia, cuando vieron la bendición de Dios, cuando vieron el favor de Dios, dice que lo que provocó en ellos no fue una soberbia, no es que provocó en ellos un orgullo, sino que en ellos provocó un temor. El temor de Dios, el temor reverente de Dios se apoderó de todos ellos. Esto ocurrió en la primera pesca milagrosa. El temor de Dios se apoderó de ellos. Pero ahora quiero te invito a que vayamos en el Evangelio de Juan, capítulo 21. Evangelio de Juan, capítulo 21. Quiero hablar de la segunda pesca milagrosa. Recién hice una reseña de lo que es la primera pesca milagrosa y el temor de Dios. Todo estaba centrado sobre la vida de Pedro, porque a Pedro él le pidió la barca, luego subió arriba de la barca de Pedro, luego después de predicar le pidió que bogue mar adentro, se fue y levantó una gran cantidad de peces y el temor de Dios cayó sobre todos ellos. Es interesante esta palabra. En el Evangelio de Lucas, capítulo 21, del verso 1 en adelante, la segunda pesca milagrosa, hay cosas que se asemejan, ¿sí?,
Hay cosas que se asemejan en la pesca, en la segunda pesca. Hay cosas que se asemejan, pero también debemos que reconocer que hay cosas muy distintas. ¿Sí? Que hay cosas muy distintas. Pero vamos, quiero leerlo literalmente. En el versículo 1 dice así la palabra: después de estos, Jesús se manifestó otra vez a sus discípulos junto al mar de Tiberías, que vendría a ser el mar de Galilea, y se manifestó de esta manera. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás llamado el Dídimo, Natanael, el de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros dos de sus discípulos. Simón Pedro le dijo: voy a pescar. Ellos le dijeron: vamos nosotros también contigo. Fueron y entraron en una barca. Aquella noche no pescaron nada. Decía, hay cosas que son parecidas, similares, ¿sí? Pero también hay otras cosas que son diferentes. Aquí vemos nosotros a siete personas. Recuerda que eran 12 los discípulos. Uno se había colgado, pero luego quedaron 11. Ahora había 7. Ahora la pregunta, ¿dónde quedaron o a dónde están los otros 4? Porque aquí son 7 los discípulos, aquí son 7, eran 12, uno se colgó. Ahora, ¿dónde están los otros? Pero Pedro dice: voy a pescar. La iniciativa vuelve de nuevo a ser, la iniciativa nace justamente de Pedro, ¿sí? Entonces la iniciativa viene justamente acerca de este varón llamado Pedro. Ellos le dijeron: vamos también contigo, y entraron en una barca aquella noche y no pescaron nada. Como que se repite, como que se vuelve de nuevo a repetir la misma historia. Como que se vuelve de nuevo a repetir la misma historia. La barca es la misma, el lago es el mismo, los discípulos son los mismos. La Biblia dice que Pedro, tomando la iniciativa, y vemos el liderazgo nato o natural de Pedro, aquella noche no pescaron nada. Durante la noche es tiempo favorable. El día de la noche es el tiempo favorable, el tiempo formidable, el mejor tiempo para la pesca. Pero no pescaron nada. Han experimentado nuevamente el fracaso. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre la primera pesca milagrosa y entre la segunda pesca? ¿Cuál es la diferencia? Que en la primera pesca milagrosa Cristo no había resucitado. Quiero que prestes mucha atención a esta información. En la primera pesca milagrosa Cristo no había resucitado, entonces estaban sujetos a la ley. Pero en esta palabra que estoy hablando, la segunda pesca milagrosa, Cristo ha resucitado. Cristo ha resucitado y Él ha venido a mejorar el pacto. Cristo ha resucitado. Aquí la Biblia señala que las cosas son iguales. En la primera pesca fracasan y están también, fracasan justamente en esta segunda pesca milagrosa, también fracasan. Ahora, ¿cuál es la diferencia? Ahora Pedro y los 7 conocían al Señor. Escucha, la diferencia es esta. Ahora Cristo ha resucitado. Y no solamente Cristo ha resucitado, sino que Pedro, con el resto de los discípulos, conocían al Señor, conocían su poder, conocían los milagros, conocían las bendiciones de Dios, conocían las multiplicaciones de los panes y de los peces, conocían de que Dios era real. Ellos conocían una realidad que en la primera no la conocían. Ellos conocían los milagros.
Ellos conocían la bendición de Dios. Ahora ellos saben que Él es el Rey de Reyes, que es el Señor de Señores. Ellos saben ahora que Él es el Alfa y el Omega, que Él es el principio y el fin. Eso es lo que ellos saben. Pero aún fracasaron, escucha, pero aún fracasaron conociendo a Dios. Wow. Aún fracasaron conociendo a Dios. Yo no dudo que gente que hable en lengua, que echa demonios, que es profeta, pero que están sin trabajos. Y su barca está vacía. Que literalmente sus barcas están vacías. Gente que habla en lengua, gente que conoce a Dios, gente que glorifica, que exalta, que sabe que Dios es real, pero han fracasado siendo cristianos, siendo un hijo de Dios, siendo una mujer de Dios, siendo una mujer temerosa de Dios, pero literalmente ha fracasado. Y esta es una palabra para gente que en medio de esta crisis ha perdido trabajo. En medio de esta crisis, en medio de esta pandemia, hay gente que ha perdido trabajo, ¿sí? Que ha perdido trabajo. Esta palabra es para gente que un día conoció a Dios, pero que esta crisis se encargó de quitarle todo, de perderlo todo. Y literalmente, una noche frustrante. Otra vez volvemos con la misma historia. En la primera pesca milagrosa, Cristo no había resucitado. En la primera pesca milagrosa, estos hombres no conocían a Jesús de Nazaret, pero ahora en la segunda pesca milagrosa conocen. Cristo ha resucitado y ha venido a mejorar el pacto, ha venido a mejorar. Ellos conocían de los milagros, ellos conocían de la multiplicación de los panes y de los peces. Pero aún a pesar de conocer, han fracasado. Pero ahora la diferencia es que ellos conocen a Dios. En la primera no tenían la experiencia del Dios Todopoderoso. No tenían la experiencia del Dios Todopoderoso, pero ahora en la segunda sí tienen la experiencia, pero ellos se fueron a pescar. Ellos tenían la experiencia de Dios. Ellos habían visto los milagros. Ellos habían visto resucitar muertos. Ellos han visto las manifestaciones de Dios, pero ellos se fueron a pescar. Pero esa noche literalmente no pescaron nada. Tal vez has tirado currículum por donde empapelaste todos los negocios de la ciudad. Pidiendo, buscando justamente sin encontrar trabajo, conociendo a Dios, creyendo de que Dios existe, creyendo de que Dios es real, creyendo y hablando en lengua. Oramos buscando el rostro del Señor, pero mire lo que pasa. Verso 4 del capítulo 21 del Evangelio de Juan dice: cuando ya iba amaneciendo, se presentó Jesús en la playa. Escucha, cuando ya iba amaneciendo, se presentó Jesús en la playa. La pregunta es, ¿por qué no fue antes? ¿Por qué no fue antes? Sino que pasó toda la noche. ¿Por qué no se aparece Jesús a las 4 de la mañana? ¿Por qué Jesús no se aparece a las 3 de la mañana? Aparece cuando está amaneciendo. Él aparece recién cuando está amaneciendo. Así dice la palabra de Dios. ¿Por qué no apareció antes? No, Él aparece
Él aparece cuando está por salir el sol. Como que cuando usted está a punto de caer, ¿vio? Cuando usted está a punto de caer, ahí aparece el Señor. Cuando aparece que todo está perdido, cuando está todo perdido, aparentemente aparece el Señor. ¿Por qué no aparece antes? Esa es la pregunta. ¿Por qué el gusto de alargar nuestra agonía? ¿Por qué no aparece antes? Así dice la palabra, y cuando ya iba amaneciendo, se presentó Jesús en la playa. ¡Wow! Se presentó Jesús en la playa, mas los discípulos no sabían que era Jesús. Aparece y no se revela, no se da a conocer a ellos. En la primera le pide la barca a Pedro y le dice: boga mar adentro, vamos. Y Pedro dice: Señor, toda la noche hemos estado pescando, pero en tu palabra voy a hacerlo. Ahora Jesús aparece por la mañana, pero no se revela a ellos. Y ven que alguien, los discípulos ven que alguien está a la orilla. Verso 5 dice: y le dijo: hijitos, ¿tenéis algo de comer? Le respondieron: no. Jesús no se revela y le dice: hijitos, ¿tenéis algo para comer? Y ellos les respondieron: no. Jesús les preguntó, no porque no sabía que ellos no tenían nada, sino que lo querían oír de ellos. Así que tenemos que reconocer que debemos de reconocer que necesitamos de Dios. Debemos de reconocer que necesitamos de Dios. Porque Pedro es pescador y la gran mayoría, ellos lo son. Tienen la barca, la noche es ideal para pescar, son pescadores de oficios y no tienen resultados, fracasaron. Pero Jesús de la orilla está gritando: muchachos, ¿tienen pescados? Y ellos le dijeron: no tenemos nada. Él lo sabía, que no habían pescado, pero Dios quiere que reconozcamos nuestra necesidad en Él. Y que nosotros debemos de reconocer que necesitamos de Él y que estamos vacíos. Estamos vacíos. Pero no tenemos trabajo, hemos perdido, hemos fracasado, no hemos logrado. Dios quiere que se lo digamos en medio de nuestras oraciones. Dios quiere escucharnos. Dios quiere que le digamos a Él en medio de nuestras oraciones, en medio de nuestro clamor, reconocer que no podemos, que no tenemos trabajo, que solamente tenemos deuda. Pero debemos de decírselo al Señor. El Señor lo sabe, sí, el Señor sí lo sabe, pero Él quiere que se lo digas. Pues esa es la pregunta. Muchachos, ¿tienen algo para comer? Y dijeron: no. Le preguntaron. Jesús le preguntó: muchachos, ¿tienen algo para comer? Y ellos dijeron: no. Yo sé que el no de este domingo es tu realidad. Yo sé que el no de este domingo es tu realidad. Es nuestra realidad. Porque teniendo un potencial, Pedro era pescador de oficio, pero esa noche no pescó ni siquiera una sardina. Yo sé que tú potencialmente, yo sé que vos potencialmente, profesionalmente, eres el número uno.
Pero por alguna razón, por alguna circunstancia, la palabra es no, no y no. Eres potencialmente, profesionalmente, eres una persona de oficio, pero por alguna razón, por alguna circunstancia, tu realidad es no, no, no. Fracasamos, fallamos y no tenemos nada. ¿Y sabes por qué? Porque eso es lo interesante, que nosotros debemos de saber por qué. A pesar de tener una profesión, a pesar de haber trabajado y de haber estudiado, de haber capacitado, haberme capacitado o de haberte capacitado y de haberte preparado aún, tu realidad es el no. Ahora la pregunta, ¿por qué? Y eso es lo interesante, y eso es lo importante. ¿Sabes por qué? Porque su palabra lo dice, que separado de Él, nada podéis hacer. Separado de Él, nada podéis hacer. Separado de Él no podemos hacer nada. Y lo digo 1000 veces, a pesar de tu profesión, a pesar de tus capacidades, porque con el potencial que tienes, yo veo una vida con el potencial y con la capacidad que tienes, yo veo una vida de no. Yo veo una vida de no. ¿Sabes por qué? Y Él le da una instrucción. Jesús le da una instrucción. Ellos, estos hombres, estos discípulos, han experimentado la resurrección de Cristo. Han visto los milagros, han visto las sanidades, el derramamiento del Espíritu Santo. Ellos, lo que en la primera pesca milagrosa, ellos nunca lo habían experimentado, pero ahora en la segunda pesca milagrosa, ellos ya habían experimentado y Cristo había resucitado. Pero en el verso 6, sigo leyendo, en el verso 6 del libro de San Juan, capítulo 21, verso 6 dice: y Él le dijo, echad la red a la derecha de la barca y hallaréis. Entonces la echaron. Impresionante. Echad la red a la derecha. Jesús le dice, echad la red a la derecha. Y no le dice tal vez o quizás. Hallaréis. A lo mejor puedas sacar. Hay una instrucción de Jesús de Nazaret. Hay una instrucción del Rey de Reyes y Señor de señores. Él le dijo, echad la red a la derecha y hallaréis. Le da una instrucción, y no solamente le da una instrucción, sino que también le da las respuestas. Es impresionante esta palabra. Y esa es la palabra que Dios quiere cambiar. De no a hallaréis. De no a hallaréis. Eso Dios lo quiere cambiar. De lamento en baile, de tristeza en alegría, de lágrimas en gozo. Dios quiere cambiar tu no en... Quisiera gritar, pero no puedo. Hallaréis. Hallaréis. Y lo que tú necesitas este domingo es hallar, es encontrar. Tu vida está marcada por el no, pero Dios quiere que tú halles este día. Por eso, ¿quién te da la instrucción? Eso es lo que importa. ¿Quién es el que te da la instrucción? ¿Es Pedro? No, es Cristo. Esta dirección, le da la dirección y dice, tirad la red a la derecha y hallaréis. Dios te da la garantía. O sea que si yo obedezco y sigo las instrucciones del Señor, ¿cuál será el resultado? Si yo obedezco y sigo las instrucciones del Señor, ¿cuál será el resultado? Hallaréis. Hallaréis. Y se me van a acabar los no. Cuando yo obedezco y cuando yo recibo la instrucción y obedezco, se cambian de no a hallaréis. Dios la cambia.
Dios las transforma. Ahora, si la palabra es tan clara, si la palabra de Dios es tan clara, ¿por qué nos cuesta tanto entender? Si la palabra de Dios es tan clara, ¿por qué nos cuesta tanto entender y vivimos con las barcas vacías? Si la palabra de Dios, la instrucción de Dios, la palabra de Dios, el Señor Jesús le dijo: tirad la red a la derecha y hallaréis. Y dice que ellos arrojaron la red y hallaron. Si la palabra es tan clara, ¿por qué nos cuesta? ¿Por qué nos cuesta entender y vivimos con las barcas vacías? Si lo único que tenemos que hacer es obedecer y hallaréis. Por eso Dios quiere cambiar tu no justamente por hallar, por encontrar. Ahora, la verdad que yo no sé qué es lo que tú necesitas. No sé qué es lo que tienes que hallar. No sé. Tal vez es un marido, tal vez es un trabajo, tal vez es un hijo, pero estás marcado justamente por el no. Porque creemos que solo podemos. Pensamos porque sabemos pescar, pensamos por saber tener la dirección para pescar, la noche especial, la barca, las redes. Pensamos que vamos a tener éxito. Ese es el problema. Porque nos largamos solos. Pensamos que sabemos pescar, pensamos que sabemos que tenemos la dirección, sabemos que de la noche es la mejor hora para pescar, tenemos las barcas, tenemos las redes, pensamos que vamos a tener éxito. ¿Sabe cuál es el problema? ¿Sabe cuál es el problema? Voy a cerrar los ojos. Voy a cerrar los ojos para no mirar a nadie. Lo que pasa es que si tú le obedeces, el resultado será tremendo. Pero no quiero depender de Dios. ¿Quieres ser independiente? No quieres depender de Dios. Porque depender de Dios, tengo responsabilidades con Dios. No quiero depender de Dios. Ese es el problema. Ese es el problema. Y no quiero las responsabilidades. Entonces tu esfuerzo humano y toda la noche no pescaron nada. Esa es la historia. No queremos depender de Dios. Entonces cuando Dios te empieza a bendecir, la primera vez le llenó la barca. Él cayó de rodillas y dijo: Dios mío, apártate de mí, porque soy un hombre pecador. Y la Biblia dice que el temor de Dios cayó sobre todos los que estaban allí en aquel lugar. Pero llegó un momento en mi vida evangélica, cuando me va bien, no quiero depender de Dios. Cuando me va bien, cuando la bendición de Dios, cuando la barca está llena, ya no quiero depender de Dios. Entonces todo es no. Y Jesús está a la orilla de ellos y no sabe quién es. Y es extraño, y este extraño le está diciendo: ponga atención. Ellos no saben que el que estaba a la orilla era Jesús de Nazaret. Él no se reveló a ellos. Y un extraño, escucha, un extraño le está diciendo: tirad a la derecha y hallaréis. Y ellos obedecieron. ¿Por qué? La pregunta: ¿por qué? Porque cuando no tenemos nada, escuchamos a cualquiera, porque ya lo hemos perdido todo, entonces somos más sensibles. Cristo no. Un extraño le estaba diciendo a ellos: tirad a la derecha y hallaréis. Pero cuando no tienes nada, cuando has fracasado, cuando estás vacío, a cualquiera
cualquier vehículo te lleva bien, cualquier cosa te viene bien. Pero dice el verso 6, y él le dijo: echad la red a la derecha de la barca y hallaréis. El resultado es rápido, ya, ahora. El resultado no es para la próxima semana, el resultado no es para el año que viene, el resultado es ya, al momento. Al momento. Es ahora ya. Solo tengo que obedecer. Lo que pasa que te tiraste solo, dijiste: tengo habilidad, fui a la universidad, logré un título, lo voy a lograr. Lo que pasa que no es la primera vez que fracasas, varón, mujer, no es la primera vez que fracasas. Te apoyas en tus habilidades, te apoyas en tus títulos, te apoyas en tus capacidades. Pasa que no quieres depender de Dios, no quieres depender de la iglesia, no quieres tener un pastor y estar bajo la cobertura, que eso me lleva a relacionarme, que eso me lleva a estar bajo autoridad. Y eso me lleva a que yo tengo responsabilidad que cumplir y no quiero tener responsabilidad con Dios. Pero él viene por la mañana y le grita. Entonces la echaron y ya no la podían sacar por la gran cantidad de peces. Es increíble, algo vacío, totalmente frustrado, totalmente triste por estar trabajando toda la noche y no pasó nada. Y eso es gente que trabaja. ¿Saben lo que significa eso? Y la bendición se le escapa por los dedos. Y trabajan y están vacíos y no saben disfrutarla. Y trabajan y se esfuerzan y trabajan. Porque no quieren estar dependiendo de Dios. No quieren depender de la palabra. No quieren depender de la iglesia. No quieren depender de un pastor. No. Y se alejan. No quieren depender. Y otra vez se repite la historia. Barcas vacías. Con la diferencia que ahora conozco a Dios. Con la diferencia que ahora sé orar. Con la diferencia que ahora tengo una Biblia. Con la diferencia que ahora sé que Dios existe y sé que Dios es real. Verso 7 dice, escucha, mira. Entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba dijo a Pedro: es el Señor. Simón Pedro, cuando oyó que era el Señor, se ciñó la ropa porque se había despojado de ella y se echó al mar. No le importó que la barca se estuviese llenando de peces y los otros no se tiraron. ¿Por qué? Pedro vio al Señor y se tiró. El discípulo Juan le dijo: es el Señor. Y Pedro se puso la ropa y se tiró al agua para llegar donde estaba Jesús. No le importó que las barcas se estaban llenando y las redes estaban levantando cantidad de peces. ¿Pero por qué? Porque hay alguien que tiene que trabajar. Hay alguien que tiene que arrastrar las redes. Alguien tiene que estar en la pega. Alguien tiene que arrastrar, hacer el trabajo. Verso 8 dice: y los otros discípulos vinieron con la barca arrastrando las redes de peces, pues no distaban de 5, sino como de 200 codos, como de 50 metros. Al descender a tierra vieron brasas puestas y un pez encima de ellas y pan. La obediencia logró lo que no se pudo en toda la noche. La obediencia logró lo que no se pudo en toda la noche. Y cuando habla de toda la noche, habla de toda una vida. Cuando nosotros obedecemos a Dios, ¿por qué nos cuesta si la palabra es tan clara? Y tú sabes que Dios es real. Y tú sabes que te emocionas. Tú sabes que Él es real.
Tú sabes que Él ha resucitado. La obediencia logró lo que no se pudo en toda la noche. Quiero que mires esto. Cuando yo obedezco, no solo hay pescado, también hay brasas, que es fuego, también hay pan, pero solo ando buscando pescado. Después que Cristo resucitó, la promesa es mejorada. El pacto es mejorado. En la primera solo pescaron peces y llenaron las barcas, pero ahora hay pan, pescado y brasas. Jesús le estaba preparando el desayuno en la mañana. Cuando obedecemos. El versículo 10 y 11 dice: Jesús le dijo: traed de los peces que acabáis de pescar. Subió Simón Pedro y sacó la red a tierra llena de grandes peces, 153. Y aun siendo tanto, la red no se rompió. ¿Sabe lo que significa esto? Porque en la primera no contaron los pescados. ¿Recuerda? Cuando Jesús le dice: boga mar adentro y echa la red para pescar, dice que arrojó y comenzaron a levantar, y dice que era tanta la cantidad que hicieron seña a las otras barcas, y dice que vinieron y empezaron a llenar las barcas, y la red se rompía. En la primera pesca milagrosa, ¿por qué no lo contaron? Pero ahora sí lo hicieron. Dice 153, y aún siendo tanto, la red no se rompió. Y aún eran grandes. 153 y más. Y aún la red no se rompió. ¿Por qué Jesús mandó a contar los peces grandes? Escucha. ¿Por qué crees que Jesús mandó a contar los peces grandes? ¿Por qué? Y aún permitió que quede escrito en la Biblia, que quede registrado en la Biblia. ¿Sabes por qué? Porque eso simboliza que cuando tú y yo, cuando yo y tú, esto simboliza cuando tú y yo obedecemos, ese es el resultado. Cuando tú y yo, nosotros obedecemos, ese es el resultado. Peces grandes, no facturas chiquitas, facturas grandes. Cuando tú obedeces, los resultados están a la vista. Cuando tú y yo obedecemos a Dios, los resultados están a la vista. Por eso Jesús mandó a contar a los 153 peces y más, y la red no se rompía. Él quiere que podamos entender a través de esta palabra. Él quiere convertir nuestro no y nuestro vacío en hallaréis y estar llenos. Y si nosotros obedecemos, comenzamos a obedecer este año, si nosotros cuando recibimos la instrucción, la palabra de Dios y la obedecemos, Él desde la orilla le dijo: muchachos, tirad la red a la derecha. Y al instante, al momento. ¿Por qué nos cuesta tanto obedecer si la palabra es clara? ¿Por qué nos cuesta obedecer? Y dice que levantaron las redes 150 y aún mucho más, y la red no se rompió, y los mandó a contar. Esa es la evidencia visible, la evidencia de que cuando tú y yo obedecemos a Dios, esos serán nuestros resultados.
ese será mi resultado y ese será tu resultado. Quiero que lo guardes en tu corazón esta palabra y recuerda siempre que esto será nuestro resultado. Ese será el resultado cuando tú y cuando yo, cuando nosotros comencemos a obedecer a Dios, veremos los resultados. Veremos su mano con poder, veremos su mano de amor, veremos su mano de misericordia. Cuando gente nos pide que oremos, oramos por ello y empezamos a ver los resultados, porque la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. La diferencia: en la primera pesca milagrosa ellos no lo conocían, en la segunda pesca milagrosa Cristo había resucitado, ellos los conocían, habían visto los milagros, las sanidades, pero aún a pesar de eso fracasaron. Porque ellos dijeron, Pedro dijo, yo me voy a pescar, y los otros 6 lo siguieron, 7 fueron a pescar. ¿Y qué pescaron? No pescaron nada. ¿En qué se apoyaron? En sus habilidades, en sus capacidades, en sus títulos, en sus cuñas. Pero dice Dios, fuera de mí nada podéis hacer. Quiero que en esta noche puedas levantar tu mano desde donde tú te encuentres. Quiero orar en esta hora. La unción de Dios está sobre nuestras vidas, está ahí en tu hogar, está ahí en tu casa. La fe ha venido a través de esta palabra que Dios, una palabra reveladora, una palabra de sanidad, una palabra que sana, una palabra que rompe con toda estructura, con toda maquinación perversa, una palabra con una dirección, con un sentido, a donde encontraremos, a donde tendremos la bendición de Dios. Y la bendición de Dios y la abundancia de Dios debe de provocar en nuestras vidas temor, no un orgullo ni un libertinaje. Debe de provocar temor cuando vieron sus barcas llenas, cuando veas la bendición en tu casa, en tus hijos, en tu familia. Lo que debe de provocar esa bendición es el temor de Dios para tu vida, el saber de que el favor de Dios está contigo. Padre del cielo, en el nombre poderoso de Jesús, oro en esta hora, oro en fe, oro en esperanza, oro, Dios, para que la gracia y la virtud de tu presencia, para que el poder de tu Espíritu fluya de una forma gloriosa y maravillosa sobre cada vida, sobre cada corazón, a mis hermanos, a cada uno en su casa, en su hogar, en su familia, en su matrimonio, en sus hijos, Señor, en su empresa. Quizás su empresa está vacía, hay gente que ha perdido trabajo en esta pandemia, Señor, pero tú nos has dado una palabra de dirección. Oh Dios del cielo, vamos a obedecer, vamos a creer a tu palabra, vamos a creer a tus promesas, Señor, y veremos tu gloria, y veremos tu presencia, y veremos tu unción y tu gracia sobre nuestras vidas. Padre, salud para aquel que está enfermo, Señor, libertad para aquel que está cautivo, y la gracia y la virtud de tu presencia sea sobre cada vida, sea sobre cada corazón. Padre, bendecimos tu nombre, te glorificamos, te damos gracias y te damos un aplauso glorioso a ti que vives y que reinas por siempre y para siempre. Tú eres el Rey de Reyes y Señor de Señores en nuestras vidas. Amén, amén, amén y amén. Gloria a Dios.